Entonces estamos en el libro de Hebreos y este es el último capítulo. Si recordarán, la última porción grande del libro de Hebreos, ahí está en la pantalla, habla de la superioridad del poder de Cristo Jesús. Ya hablamos de la del poder de la fe en Cristo Jesús, Hebreos capítulo 11. Después vimos el poder de la esperanza en Cristo Jesús, Hebreos capítulo 12. Y ahora vamos a ver, y esperamos concluir, el poder del amor de Cristo, que es del versículo 1 a los versículos 19, los cuales están divididos en dos partes. La primera parte habla el amor de Cristo Jesús con relación a los deberes sociales. Y las del 1 al 6 y del versículo 7 al 19 habla de con relación a los deberes espirituales. Y la conclusión son unas bendiciones finales que el escritor da a quien envía la carta. Ahora quiero recuerden el propósito de todo el libro. ¿Alguien recuerda desde Hebreos capítulo 1? Dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas, dice, pero en estos postreros días nos habló o nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, o en calidad de Hijo. Ese es el texto, hermano. Dios nos habló en calidad de Hijo. ¿Por qué? Porque fue el Hijo de Dios que vino al planeta Tierra y nos habló definitivamente. Jesucristo no es un ángel, Jesucristo no es un ser creado por Dios, Jesucristo es Dios mismo. Y Hebreos, los primeros capítulos, por eso dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dice, de nadie, de ningún ángel Dios se expresó así, nunca dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Entonces ha venido hablando el autor, el libro es a un grupo de judíos, de sus hermanos los judíos. Algunos ya habían aceptado a Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Cristo que estaban esperando la nación de Israel por la promesa, el hijo de David. Unos ya lo habían aceptado, otros no lo aceptaban. Se resistían, no creían realmente que Jesucristo en verdad era el Mesías que estaban esperando. Más o menos recuerdan la actitud de los escribas y los fariseos. Ellos nunca aceptaron a Jesucristo como el Mesías. De hecho, decidieron que lo iban a matar. Blasfemia, tú siendo un simple hombre te haces Dios. Y tantas cosas, hermanos, lo llevaron a la cruz. Ese era otro grupo de judíos. Pero había otro grupo que había puesto su fe en Cristo Jesús, pero Satanás estaba poniendo dudas en su mente. Es decir, estaban como queriendo regresar al antiguo sistema de ley, al judaísmo. El autor por eso enfáticamente les da varias amonestaciones, ¿recuerdan? Les dice varias amonestaciones. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, eso es cuando Cristo vino y vieron los poderes de Dios en la persona de Cristo Jesús y recayeron, es decir, se salieron del camino. Es imposible que estas personas sean otra vez iluminados para que se arrepientan. Ya no hay más. Todo bien claro. Entonces, en conclusión, está llegando el autor y la última parte, el capítulo 13, habla del poder del amor de Cristo Jesús. La primera parte, si se dieron cuenta, del versículo 1 al versículo 6, habla con relación a los deberes sociales. ¿Qué es o cómo luce el amor de Dios entre los cristianos, hermanos? ¿Cómo luce? Miren lo que el autor, lo que es Dios. Dios hablándole a cada uno de ustedes, Dios hablándole a cada uno de los que están aquí, a cada uno de ustedes Dios les está hablando por este texto, me está hablando a mí inclusive. Permanezca el amor fraternal. Manténganse en el amor fraternal, es decir, amor de hermanos. La palabra que usa ahí es Filadelfia. Filadelfia porque, hermanos, ese es el amor de hermanos, amor fraternal. Eso así luce la persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Y cuando veo en la Biblia que es un imperativo, cuando el Señor dice permanezca el amor de Dios, el amor fraternal, significa que te puedes enfriar en el amor fraternal. Si no, Dios no nos
pusiera esta instrucción, sino que tal vez es algo que estaba tal vez sucediendo en ese tiempo, y por eso la exhortación: permanezca el amor. No se olviden del amor a los extraños o a los extranjeros. Eso es hospitalidad. Hospitalidad quiere decir precisamente amor a un extraño, a un stranger. Tener amor incluye traerlo a la casa. Eso incluye, pero no solamente es de traerlo a la casa, hermanos y hermanas. Es tener amor al extranjero o al extraño, al que no es necesariamente de tu familia o un conocido. Eso es lo que Dios nos dice. Así luce el amor de Cristo Jesús en la vida de los cristianos. Dice, porque algunos sin saberlo hospedaron ¿a quién? Ángeles. Algunos de los creyentes, hermanos, de este tiempo y del pasado, sin saberlo, hospedaron ángeles. Viene a la mente esta historia del Antiguo Testamento, donde realmente eran ángeles de Dios, pero la Biblia dice que vinieron 2 varones o 3 varones, y Abraham vio varones, gente, señores, y los animó a quedarse y les brindó su casa, se ofrecía la casa a un extraño. Entonces la Biblia dice, algunos por la hospitalidad, por el amor al extraño, dice, hospedaron ángeles sin saberlo. No significa, hermanos y hermanas, obviamente ser imprudentes e insensatos. ¿Entienden? Aquí yo sé que el día de hoy a los niñitos se les está enseñando mucho. Un stranger es un extraño. Él no te acerques a él, ni lo mires, no le contestes, y se apanica la gente. Es obvio de que tenemos que tener sentido común los cristianos, sobre todo los cristianos. Es una pena cuando suceden casos horribles de abuso infantil por la imprudencia tan grande de los padres, porque no tienen idea de lo que es el corazón del ser humano. Pero no nosotros, el que ha leído la Biblia, bien conocemos lo que es capaz de hacer el ser humano, de corrupto y de perverso. Recuerdan, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, nosotros vamos a poner atención a esas cosas, pero no significa taparnos los oídos y taparnos los ojos al extraño o al extranjero. Porque si es un hijo de Dios, una persona creada por Dios, en ese sentido estoy diciendo hijo de Dios. Es un ser humano, es un alma. ¿Entienden, hermanos? Y eso es, así luce el amor de Cristo Jesús en la vida de los cristianos. Tomamos nuestra precaución, pero no por eso los vamos a desechar por completo, a odiar o a no querer ninguna interacción porque yo no lo conozco. No hizo Cristo Jesús. Nuestro modelo es Cristo Jesús. Y de hecho a Jesucristo de burla, ¿saben cómo le decían? Ese es amigo de los pecadores. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermanos, estaba centrado en su identidad. No era Jesucristo como los escribas y fariseos. La actitud de los escribas y fariseos era de que no se juntaban con la chusma, con los inmundos, con los perros. No querían nada, se daban la vuelta. Si venía un samaritano, se daban la vuelta, no querían contacto. Y saben, tristemente, cuando hay cristianos el día de hoy que toman la misma actitud. Solamente se quieren juntar con puro cristiano. Y los invitan a un no cristiano y dicen no, porque no son cristianos. Y no quieren hacer nada ni contacto con los no cristianos. Eso, así no es el amor de Cristo Jesús, hermanos. El amor de Cristo Jesús, ¿quién necesita más? ¿Un cristiano o un no cristiano? ¿Quién necesita más de Cristo? El no cristiano, ¿cierto? Y necesitamos tener la compasión y el amor de Cristo Jesús. Ahora, hospedaron ángeles. Ángel, recuerdan que quiere decir un mensajero. Uno que lleva un mensaje. Entonces no necesariamente puede ser de uno de los ángeles, los seres espirituales de Dios, pero puede referirse en el contexto a mensajeros del evangelio, que en ese tiempo recuerdan que había muchos. Esa era la manera, se dedicaban, caminaban de lugar a lugar predicando el evangelio, y ese era un ángel. ¿Cómo luce más el amor del Señor? Acuérdense de quiénes, versículo 3. Acuérdense de los presos.
como si ustedes estuvieran presos con ellos. ¿Quiénes eran los presos? Muy probablemente cristianos que estaban en la cárcel, porque eso era la consecuencia de ser cristianos. A Jesucristo lo mataron, pero al grupo que empezó a crecer por la fe en Cristo Jesús, del Cristo resucitado, ustedes saben, hermanos, los metían a la cárcel. Y recuerdan uno que dio autoridad de que apedrearan a uno y lo mataran, el apóstol Pablo, que era Saulo. Él especialmente iba a buscar a cristianos para meterlos a la cárcel. Entonces aquí dice, acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran presos con ellos, pero también de los presos en general. Y aquí hay oportunidad grande, hermanos, de ministrar. Cómo desearía en mi corazón que se hiciera un ministerio, hermanos, de aquí. Necesitamos gente. Si alguien tiene interés realmente en un ministerio a los presos, podemos, créanme, hablar y podemos organizarnos. No necesitas hablar inglés, porque en la cárcel hay mucha gente que habla español. Y si hablas español y vas a dar un estudio bíblico, hay gente que te va a escuchar. Aquí hace años intentamos, pero desafortunadamente todo se vino abajo por ciertas razones. Aquí en la Milwaukee, acá abajo, no sé si todavía es Libertyville o Lincolnshire, o Vernon Hills, perdón, o Lincolnshire, pero hay un juvenile detention. Si alguien sabe dónde está la detención juvenil, bueno, fuimos ahí, nos entrevistamos con el supervisor, encantado, dijo, pueden venir. Realmente estuvimos haciendo el programa, pero al final no se hizo nada. Pero hay jóvenes latinos, hispanos ahí en la detención juvenil. Acuérdense de los presos como si estuvieran con ellos juntamente presos, y de los maltratados. Acuérdense de a los que los maltratan, a los que los desechan, a los que los rechazan. Dígame si esto, hermanos, que se escribió más o menos hace 2000 años, no lo vemos el día de hoy. ¿Cuánta gente maltratada hay el día de hoy? Maltratada por diferentes grupos. Y nosotros podemos hacer algo, al menos tratar de ver qué cosa podemos hacer. Pero el punto del amor de Cristo dice, acuérdense de los maltratados. Recuerden, nos dice, como que también ustedes están en el cuerpo, es decir, como si ustedes estuvieran en el cuerpo de esa persona. Recuérdenlos, hagan algo, oren por ellos, visítenlos, extiéndanle las manos. Eso es, y que la ley y el gobierno haga su trabajo, pero nosotros los cristianos podemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos con el extranjero, con el maltratado. Versículo 4, vean cómo luce el amor de Cristo Jesús, el poder del amor de Cristo Jesús. Ahora pasa el autor a el matrimonio, da instrucciones y ahora habla, honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio es central, hermanos, en la predicación del Evangelio. El matrimonio es de suma importancia para alcanzar a las almas para Cristo Jesús. Dice, honrosos en todos el matrimonio y el coito sin mancilla. Esa es la palabra. Yo no sé si algunas versiones, la Reina Valera dice el lecho. La palabra en el texto es coito, el coito sin mancilla. Es decir, el lecho conyugal, hermano, dice, es honroso en todos. Honrosos en todos, y el lecho sin mancilla, sin mancha, que no haya mancha. Y dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. ¿Qué es un fornicario? O sea, a propósito, la palabra, ¿saben cuál es? Pornos. A los pornos y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Pornos es, en el contexto, hermanos, eran hombres que se prostituían para prestar su cuerpo para satisfacer las lujurias de otros hombres o de mujeres. Ese es un porno. Y dice el Señor, a esa gente los va a juzgar Dios. Porneía quiere decir inmoralidad sexual, y el pastor Roberto lo ha dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo porque es lo que viene en la Biblia. Sexo, joven y señorita, sexo con un hombre que no es tu esposo, con una mujer que no es tu esposa.
Eso es porneía, eso es inmoralidad sexual, y de eso está hablando aquí el Señor. Eres hijo de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y el joven o la señorita ya van a hacer decisión. Pero ¿qué joven cristiano va a desechar el consejo de Dios y decir: a mí no me importa lo que Dios diga, mis pasiones y mis deseos voy a seguirlos? El hecho, el matrimonio, hermanos, es honroso. Dice, adúltero es un hombre casado tener relación con una mujer que no es su esposa. O viceversa, la mujer puede tener relación sexual con un hombre que no es su esposo. Y por eso el Señor, esa es la vida santa de los hijos de Dios. Guardamos el hecho, hermanos, matrimonial, nuestra relación. Joven y señorita, uno va creciendo y entiende que la fornicación es pecado delante del Señor y uno simplemente no lo hace. Ese es el plan de Dios. Y qué precioso, acuérdense, estamos hablando de Dios. Esto no es enseñanza de los cristianos evangélicos o de los protestantes o del pastor Roberto. Si ustedes están viendo su Biblia, están viendo lo mismo que yo estoy leyendo, hermanos. Eso es palabra del Señor. Y más que nunca necesitamos poner atención a esto. ¿Saben por qué? Porque nuestra sociedad está totalmente pervertida en lo sexual. Hay sexo por todas partes. Sexo es el grandísimo problema. Hay libros que hablan de sexo, poder y dinero. ¿Por qué incluyen al sexo? Porque el sexo, hermanos, Satanás usa el sexo de una manera horripilante en el ser humano. Miren cuánto abuso sexual de bebitos, de niños, de pequeños, de adolescentes. Sexo. Miren cuánta perversión de homosexualismo. Sexo. Miren el lesbianismo. Sexo. Miren tanta cosa, hermanos. Sexo, sexo, sexo. Y por eso el Señor nos da instrucción. Así luce un hijo de Dios. Así es el matrimonio de un cristiano. Honroso sea en todos el matrimonio y el coito, el lecho, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué más dice en esa área con el amor de Cristo con relación a los deberes sociales? El versículo 5. Sean sus costumbres, 5 y 6. Sean sus costumbres sin avaricia. Esa palabra avaricia, ¿saben qué es? Amor al dinero. O desear más y más y más. Sean sus costumbres sin ese amor a las cosas materiales. Amor a la plata. Amor al metal, al oro. Amor al papel verde, ¿cierto? Llamado dólar. Que su vida sea sin avaricia. Contentos con lo que tienen ahora. Contentos. Avaricia, hermanos, ustedes saben, es querer más. ¿Es malo tener cosas? No. ¿Es malo querer tener más cosas? No necesariamente. Pero cuando en la mente del ser humano sea, y aquí en Estados Unidos es posible eso, caer en esa tentación, porque vean la economía, vean la sociedad. En países latinoamericanos, países que sufren, muy difícil que una persona pueda tener un carrito viejo, no puede, es difícil. Y después si tiene el carrito, ahora cómo lo vas a mantener con la gasolina tan cara, que es más cara que acá en Estados Unidos. Pero aquí es fácil. Aquí llega una gente y a los 2-3 días ya tiene un carro, cuando jamás allá le tomaría tal vez toda su vida a mucha gente. Aquí es bien fácil. Entonces por eso el Señor desde ese tiempo nos dice: sean sus costumbres sin avaricia. Si ya tienes un carro, ¿por qué quieres otro? ¿Y por qué quieres otro? ¿Y por qué quieres otro? ¿Cierto? Si ya tienes una casa, quieres otra y quieres otra y quieres otra. Si ya tienes lujo en tu casa, ¿por qué quieres más lujo, más lujo, más lujo? ¿Es pecado? No necesariamente eso es pecado. Si tienes mucho dinero está bien, pero vean, cuando ponemos dinero a eso y descuidas la obra del Señor, cuando con facilidad pagas 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 2000, 3000, ¿cierto? Por unas cosas materiales, y con dificultad sacas dinero para dar a la obra del Señor, entonces sí estás pecando. Entonces sí hay un problema en el corazón. Pero las cosas en sí, hermanos y hermanas, no son malas. Y no importa si tú quieres tener, pero ¿en dónde está tu corazón? ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo? Donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro,
Ahí va a estar tu corazón. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. ¿Por qué, Señor? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y estoy leyendo aquí, hermanos, en mi Biblia, es del hermano Ryrie, de estudio, y abajo dice, la idea es, los cristianos no tienen por qué estar ansiosos. Los cristianos no tienen por qué estar ansiosos. Dice, ¿por qué, Señor? Porque Él dijo, no te voy a desamparar ni te voy a dejar. Y esa palabra de dejar, hermanos, ¿sabían ustedes? La vez cuando prediqué de esto también, es agarrar el papá de la mano a su niñito, pero fuerte. Fuerte para que no se lo roben, para que no se le escape, para que no le hagan daño. Y llevarlo de la mano fuerte, hermano, firme. Y eso cuando dice no te dejaré es no te voy ni siquiera a aflojar. No voy a relax my hand. No voy a relajar mi mano. No voy a aflojarte tantito. Te voy a llevar agarrado. No te voy a desamparar, no te voy a dejar. Y la nota que pone aquí el autor, los cristianos no tenemos por qué estar ansiosos. Y recuerdan a Mateo, ¿cierto? Mateo capítulo 6, donde Jesucristo habla, no se afanen por el día de mañana. Dice, por la ropa que vamos a vestir, no te afanes. ¿Qué vamos a comer? No te afanes. ¿Por qué vamos a tomar? No te afanes, porque el Señor sabe lo que tú necesitas. El afán, de hecho la palabra, hermano, es ansiedad, ¿ok? Es la palabra ansiedad, porque el día de hoy se escucha mucho eso de ataques de ansiedad. El apóstol Pablo en Filipenses también dice, be anxious for nothing. No estén ansiosos por nada. Y nos manda a orar. Porque cuando uno ora, vas a orar confiando en el Señor. Y aquí el autor dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es pensar en el futuro. De hecho, la palabra es, no voy a tener miedo de lo que me hará el hombre. Puesto de otra manera, pero la idea es eso. No voy a tener miedo de lo que el hombre me quiera hacer. Entonces, la ansiedad es pensar en el futuro. En el futuro, peor futuro, ¿cierto? No es pensar en la palabra del Señor. Que dice, no te voy a dejar, mi hijo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. No tengas miedo. El futuro está en mis manos. Bendito sea el Señor. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Del 7 al 9, entonces vean cómo luce el amor de Cristo, el poder del amor de Cristo con relación a los derechos, a los deberes espirituales. Ahora dice el autor a este grupo que les escribió, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, cómo se portaron, lo que hicieron, lo que predicaron. E imiten su fe, imiten la fe de sus pastores. Lo que se cree es que habían muerto. Puede ser que algunos los tenían encarcelados o habían muerto, pero la instrucción es acuérdense de sus pastores. Es traer a la memoria la obra, la fe cristiana de una persona que probablemente ya murió. Y el pastor Roberto habla del Halloween, ¿recuerdan? Es exactamente un texto. El Halloween es conmemorar realmente la fe de un creyente en Cristo Jesús, que por su fe sufrió firme y lo mataron. Es un mártir. Eso es el Halloween verdadero, no la cochinada que vemos el día de hoy, hermano, del mundo y todo eso. Eso es la perversión. Acuérdense de sus pastores. Acordémonos de la gente por ahí. Esta semana pasada oramos por algunos creyentes. Tenemos un grupo, hermanos, de WhatsApp, nuestro grupo Vida, y un mini video de cómo torturaron, cómo martirizaron a unos creyentes en cierto país, hermanos, cómo los quemaron, pero de una manera, a unas hermanas no lo podían ver. Era realmente duro ver la realidad. Hombres, una turba de hombres golpeando con palos horriblemente a unos creyentes, a una mujer, y la quemaron viva, los quemaron vivos, y ahí se ve todo en el video, hermano.
recuerda la fe de esos creyentes. Recuerda, mira el fruto es más almas para Cristo Jesús. Y eso es lo que aquí el Señor nos dice: recuerden a sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Dios me permitió ir a mi tierra este diciembre pasado y pude ver a mi pastor, al que fue mi pastor, hermanos, cuando yo era joven. Tiene muchos años. Él está ancianito, le dio una embolia, hermanos, ya no camina bien, su manita está dañada ya, pero yo le doy gracias a Dios por su vida. ¿Cometió errores? Sí. ¿Cometió errores? Hizo las cosas como muchos pensábamos que no se deberían de hacer las cosas, como nosotros no éramos pastores, ¿cierto? Pensábamos que era cosa fácil y yo era uno de ellos. Y ahora que soy pastor, digo, ¿qué tan equivocado estaba? ¿Qué tan equivocado estaba? Pero el caso es que me viene a la mente, hermanos, yo no sé cuánto tiempo más Dios le permita vivir, pero ya está ancianito. Pero él fue el pastor de la primera obra bautista en Minatitlán, Veracruz. No sé cuántas iglesias han salido de ahí, de buena manera y de mala manera, porque se han dividido, pero hermanos, hay creo 7, 8 iglesias de la denominación. Yo conocí cuando era un pequeñito de tal vez 2 años, 3 años de edad, a los misioneros de Estados Unidos que llevaron la obra bautista a esa región, a Minatitlán, Veracruz. El hermano Bob y Beverly Teachout llegaron allá, americanos desde el norte desde Texas, hermanos, iban manejando. Recuerdo ver a estos misioneros con su carro todo lleno de polvo y sucio. Ahí empezó la obra al lado de mi casa y este fue el pastor. O sea, lo conocí por tanto tiempo, hasta que me vine al seminario. Y ahora veo el fruto, hermano, la obra que sigue creciendo. Hay varios pastores que salieron de ahí, varios creyentes, la comunidad está creciendo. Y yo digo, recuerdo, ellos nos hablaron la palabra de Dios. Él me habló la palabra de Dios, hizo lo que sintió en su corazón hacer de acuerdo a sus fuerzas. Y ahora el resultado, hermanos, es la gloria del Señor. Y Dios me dice a mí, imita su fe. Y eso es lo que nos dice a nosotros también: imiten la fe de sus pastores. Y no nada más a los pastores, hermanos. Imiten a ese creyente que te trajo a Cristo Jesús y que fue firme. A esos cristianos que, mira, siguen adelante, siguen siendo fieles. Mira la vida de ellos, mira el resultado de su obra. Imita su fe de ellos. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, cuando anduvo aquí en la tierra, hoy, cuando están viviendo, nosotros también el día de hoy. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Es el Hijo de Dios. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Por qué dice esto, hermano? Querían meter el judaísmo una vez más. Y querían meter el judaísmo con regulaciones de no debes de comer eso porque la ley lo prohíbe. Ese es un animal inmundo, no comas esto, no comas aquello y no comas aquello y lo otro. Dice el Señor, porque buena cosa es afirmar el corazón, no con las viandas, que qué vas a comer y qué no vas a comer. Con la gracia afirma tu corazón, con la gracia de Dios, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Esa gente no quiere decir, hermanos, que no te preocupes en la comida, ¿okay? Que no te preocupes en el sentido de que vas a comer todo sabiendo que te puede hacer mal, que eventualmente te puede causar cáncer o destruir algo dentro de tu cuerpo. Si eres vegetariano, qué bueno. Si eres vegano, qué bueno. Si comes de todo, qué bueno. Pero pon atención, aquí no está hablando de eso. Está hablando en el sentido de meter a Dios, de decir, a Dios no le agrada que comas esto. Porque ese es el error, ese es problema. Y esta gente quería meter el judaísmo. Y por eso el autor dice,
Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado por ella. Por eso dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y raras y extrañas. ¿Qué es eso? Eso no es el cristianismo. El cristianismo no consiste en comida y bebida. El cristianismo no consiste en esto y no hagas esto y no hagas aquello, hermanos. Y el día de hoy yo no puedo creer, hermanos. Están tanto cristiano ahora. ¿Pueden los cristianos celebrar la Navidad? ¿Cuántos han visto de eso, hermanos, últimamente? Porque eso no existía antes. Y ya, pastor, los cristianos debemos celebrar la Navidad. Y ahora, ¿debemos los cristianos celebrar el Día del Amor y de la Amistad y de San Valentín? Ese no es el punto, hermanos, de la vida cristiana. Obviamente, como hablé del Halloween, tenemos que usar el discernimiento. Y todo lo vamos a discernir a través de la palabra de Dios. No nada más tu opinión. Hay algo, si la Biblia no lo dice, es bueno o es malo, ¿qué te enseña Dios por medio de su palabra? ¿Qué te indica el Espíritu Santo acerca de esa acción, de esa palabra, de eso que vas a ver, etcétera? Dice el versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo. Ahora, el altar dice el autor, hermano, es la gracia del nuevo pacto, Cristo Jesús. Ese es nuestro altar. Y los que no aceptan a Cristo Jesús, ellos no tienen derecho. Sigan la idea porque está sacando una enseñanza espiritual de lo que era el sistema antiguo del tabernáculo y donde se hacían sacrificios, porque los cuerpos, dice, de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, los cuerpos de esos animales son quemados fuera del campamento. Y en el Antiguo Testamento se enseña eso. ¿Sabían ustedes que había dos machos cabríos? Uno se ponía la mano y se mataba, la sangre, y se ofrecía todo al Señor, pero el otro nada más le ponía la mano y lo correteaban fuera de la ciudad, porque la idea era perdón de pecados, era remisión de pecados. Remitir es, ahí van nuestros pecados. El sumo sacerdote, el sacerdote ponía la mano en el segundo macho cabrío y lo mandaban lejos, o sea, la gente, el pueblo veía, allá van mis pecados, hasta que se perdía, fuera de la ciudad. Y otro tipo de sacrificio, lo quemaban fuera, al que llevaba los pecados allá afuera de la ciudad, lo mataban. Entonces el versículo 11 por eso dice, porque el cuerpo de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, ¿dónde? Fuera de la puerta, en el monte, ¿cierto? En el monte del Calvario, allá lo sacaron. Todavía está lo que se llama la vía dolorosa. La vía dolorosa, hermanos, es donde se cree que Jesucristo llevó su cruz. Todavía en